usted? Hola amigos, bienvenidos otra vez a este canal de Intihuaca. Siempre en este encuentro aprendemos cosas, todos juntos. Hoy voy a hablar sobre el cerebro holográfico. Me parece que es un tema que nos interesa para poder ver cómo podemos cambiar nuestra realidad y aquellas partes en donde no fluimos, conociendo e interpretando cómo funciona nuestro cerebro. Siempre agradeciendo la presencia de ustedes, cómo nos siguen eligiendo. Estamos por llegar a los 120.000 suscriptores y eso nos da mucha confianza para seguir adelante, ¿no? También nuestros patrons, aquellas personas de corazón que nos están apoyando a sostener el canal, va todo nuestro agradecimiento, forman parte de esta gran tribu de Intihuaca. Entonces quería traer este tema que es importante porque conociendo los potenciales y cómo funcionan los órganos, nosotros podemos apreciar en la constitución energética, conociendo la estructura del cerebro holográfico y sus funciones, podemos aprovechar aún más el potencial infinito que él posee. Tenemos que darnos cuenta que el cerebro humano es la construcción más compleja del universo, Es decir, ese órgano maravilloso que el ser utiliza para interpretar la realidad es una obra muy, muy compleja. Los últimos conocimientos que nos han llegado de la neurociencia a través de grandes maestros como el maestro David Bohm y el gran maestro Karl Pribram, que habla sobre el universo holográfico y el cerebro holográfico. Entonces, vamos a entender de a poquito cómo lo define Karl Pribram al cerebro holográfico. Dice así: nuestro cerebro construye la realidad matemáticamente, interpretando la información que existe en una realidad fundamental que está más allá del tiempo y del espacio. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nuestro cerebro tiene la cualidad de una realidad fundamental, de una realidad inferior, o sea, bidimensional, donde está inscrito toda lo que constituye la información de una realidad tridimensional. Por eso dice de una realidad fundamental, de una dimensión básica. Esa interpretación que hace el cerebro crea la realidad dentro de nuestra burbuja holocuántica. Por eso repito, dice, el cerebro crea la realidad matemáticamente interpretando una información que existe en una realidad fundamental que está más allá del tiempo y del espacio. Y David Bohm dice que el universo es un gigantesco holograma y el cerebro es holográfico en un universo holográfico. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Es que el cerebro actúa como un todo, no como parte separada como se creía antes. Es decir, actúa en una forma homogénea, simplemente que el hombre utiliza una pequeña porción de esa capacidad que tiene el cerebro, solamente un 2%. Entonces, la realidad que interpreta este cerebro está condicionada, obviamente, a la pequeña visión que nosotros tenemos. Aquello que creemos, aquello que proyectamos, aquello que sentimos que es la realidad, esa es nuestra realidad. Y todo el sistema perceptual, es decir, la vista, el oído, el tacto
el gusto, el olfato, están condicionados para percibir una realidad tridimensional. Pero es solamente una ilusión. Lo único que existe allá afuera de nuestra burbuja holocuántica es una realidad bidimensional y tiene toda la información de una realidad tridimensional, que es lo que nosotros percibimos. De la misma forma, una abeja va a percibir una realidad diferente. Un pájaro va a recibir una realidad diferente. Un ofidio va a percibir en su visión una realidad diferente. Entonces nos damos cuenta que la realidad es una percepción absolutamente condicionada. Entonces vamos a entender que de esta forma, en la forma que nosotros interpretamos esa realidad, de acuerdo a los condicionamientos mentales que tenemos, esa va a ser nuestra realidad. Y si utilizamos siempre el mismo número de neuronas para que decodifiquen de ese plano bidimensional la realidad siempre va a ser exactamente igual. Vamos a poner un ejemplo. Si realmente el mundo bidimensional sería así, las dos dimensiones, y aquí tendríamos toda la información de una realidad tridimensional, nuestro cerebro, en nuestra cabeza, va a interpretar esta realidad de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a aquellas cosas que para nosotros es la realidad. Y va a volver hacia nosotros, que estamos dentro de nuestra burbuja holocuántica, y esta cosmovisión que tenemos va a ser manifestada según esas creencias, pero no tiene nada que ver con lo que es la realidad. Si solo utilizamos ese 2% de neuronas y siempre las mismas, esta porción que elige de la realidad, de este mundo cuántico, de este campo de información y de energía, la realidad que va a visitarme dentro de mi burbuja holocuántica, obviamente va a ser siempre la misma. Se van a activar siempre los mismos neurotransmisores, que van a generar siempre las mismas reacciones fisiológicas, que van a operar siempre los mismos genes. Los mismos genes van a ser siempre las mismas proteínas, etc. Entonces, en esta visión tan acotada de lo que yo creo que es la realidad, el cerebro la va a interpretar simplemente en esta pequeña esfera que yo percibo. Entonces, ¿cómo puedo yo cambiar mi realidad si siempre estoy viendo los mismos aspectos de esa realidad? Imaginen que la realidad es tan enorme el potencial que tiene de manifestar, pero solo elijo yo una pequeña porción. Y el cerebro es un órgano muy práctico. Si utilizo siempre una misma red neuronal y esa realidad que me representa me funciona, ¿para qué me voy a poner a crear nuevos cordones neuronales para cambiar mi realidad? ¿Se entiende? Ahora, cuando la realidad que me sucede empieza a ser disfuncional, puedo empezar a entender que la realidad que sucede aquí adentro de mi burbuja holocuántica puede ser cambiada cuando yo puedo enfocar distintos aspectos de esta realidad fundamental. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo puedo orientar mi pensamiento en otra dirección, practicando algo nuevo que no esté marcado por un viejo programa, se empiezan a crear redes neuronales que empiezan a percibir otros aspectos de la realidad, otro campo. Por ejemplo, si empiezo a aprender un instrumento musical, un idioma, un deporte u otra línea de pensamiento, obviamente que el cerebro va a empezar a utilizar otras áreas
implicadas, y eso va a aumentar el campo de mi percepción. Es decir, ¿cómo puedo empezar a cambiar esta realidad mía cuando yo entiendo que el cerebro holográfico va a interpretar la realidad de acuerdo a un nuevo patrón de pensamiento? Eso es una apertura, donde puedo entrar en el mundo infinito de posibilidades, donde luego el cerebro va a empezar a coordinar matemáticamente creando nuevos espacios de realidad. Esos nuevos espacios de realidad cambian toda la morfología de lo que pienso, de lo que siento, de mis vínculos, de mi percepción. De esta manera, no hay un determinismo, ¿cierto? Como se creía antes, que el cerebro solamente operaba en una dirección. Quiere decir que sabiendo que esta realidad de acá es un campo bidimensional y que la realidad que yo veo, la proyección de un campo tridimensional, solamente es una ilusión de mis sentidos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo cambiar esto porque es una proyección holográfica. Y al entender que una proyección holográfica es no materia. Y si hay no materia porque es solo vacío, como sabemos en mecánica cuántica, ¿cierto? Que la materia solo tiene una posibilidad de existir. Entonces, por este mismo conocimiento nos damos cuenta que todo esto es cambiable. Ahora vean la diferencia de lo que estoy percibiendo, sabiendo que es materia sutil, información y energía, pero en lo profundo no hay materia. Eso puede ser transformado cuando transformo el patrón de pensamientos, ampliando esa concepción de mi realidad. Esto llevado al plano del sanador, cuando yo veo una enfermedad o un síntoma en el cuerpo físico, también puedo entender que es una proyección holográfica de mi cuerpo, de un pensamiento que está en una línea disfuncional. Y aquella enfermedad, aquel elemento que se manifiesta como un síntoma, solamente es información y energía. Por supuesto que en el plano físico aparecería como algo tangible, pero en lo profundo, cuando yo me sumerjo en ese mundo subatómico, solo voy a encontrar información y energía. Y la información y energía viene, por supuesto, del modelo mental. ¿Qué pasa si yo cambio el modelo mental? Cambio el ángulo donde yo percibo mi realidad. Cuando cambio el ángulo de donde yo percibo la realidad, estoy creando nuevos patrones que van a empezar a operar, desde luego, cambiando esa fisiología. Si, por ejemplo, desde un lugar de carencia, desde un plano de carencia, desde un arquetipo de carencia, yo proyecto a la realidad fundamental esa idea o ese pensamiento, por supuesto que el núcleo de la carencia va a volver y va a dejar una huella al hacerse biológicamente palpable en el cuerpo. Entonces, si yo cambio el modelo de carencia por un modelo de abundancia, el origen, o sea, la etiología de la huella que yo tengo en el cuerpo comienza a cambiar. ¿Qué es lo que lo mantiene vivo esto? Por supuesto que es la forma de interpretar esa realidad, que es el substrato que sostiene toda esta ilusión, esta distorsión, es un pensamiento. Si yo cambio el pensamiento, como la materia sabemos que no existe, puede cambiar perfectamente en el nivel biológico, activando nuevas áreas del campo fundamental que van a generar ese cambio, un nuevo proceso fisiológico en mi cuerpo. Entonces vean de esa manera que de un núcleo de carencia, de esos pensamientos
que nosotros tenemos grabados en nuestra memoria de no soy lo suficientemente bueno, o no me lo merezco, o me siento culpable, o todo esto que pesa sobre mis creencias, obviamente que esos patrones van a generar que en el campo de las posibilidades infinitas de esta realidad fundamental surjan patrones que corroboren eso en la realidad que yo vivo dentro de mi campo cuántico. Es decir, al saber que vivo en un universo holográfico, donde en el principio, desde la singularidad del primer momento que entró el tiempo y el espacio, esa energía que se fragmentó, ese campo de radiaciones, ese campo de microondas que se empezó a expandir, ahí comienza a formarse el holograma. Y ese holograma fue cada vez más y más complejo, hasta llegar a tener este mundo que vemos, una realidad absolutamente compacta, absolutamente ponderable, medible, pero en lo profundo solo es información y energía, pues la materia no existe. Ese es el gran holograma cósmico que nosotros lo percibimos como una realidad tangible y material, pero en lo profundo es solo una ilusión. Y eso nos da a nosotros la posibilidad de poder modificarla, porque si fuera algo estático, inamovible, bueno, sería una visión absolutamente determinista, donde nada se puede cambiar. Pero sí que se puede remover y cambiar nuestra vida, nuestra percepción, nuestras funciones orgánicas, fisiológicas, mentales, espirituales, cambiando la base de la percepción. Un modelo mental que no esté condicionado ni en el tiempo ni en el espacio, sino que empiece a crear una realidad fundamental conectado, siempre decimos, con esa conciencia no condicionada que es nuestra alma, nuestra mente cuántica, para que pueda entender cómo de esta realidad fundamental puedo empezar a crear un patrón diferente y crear una realidad acorde a una elección. Y esa elección son nuestros deseos, son nuestras actitudes, son nuestros potenciales más profundos del alma, que entendiendo en la constitución del holograma cósmico y del cerebro holográfico, interpretando este universo holográfico, yo como elector, ¿cierto?, puedo empezar a elegir aquellos caminos que puedo construir a través de una percepción diferente. Entender que el cerebro es holográfico en un universo holográfico nos da el potencial infinito de poder transformar nuestra realidad. Esa materia sutil se acomoda en cuanto el pensamiento cambia de paradigma. Un pensamiento sincrónico capaz de transformar esta realidad puede crear nuestros mejores sueños, nuestras mejores ambiciones, nuestros mejores deseos. Ese es el potencial que tiene esta maravillosa máquina que interpreta esta realidad. Si el perceptor, que somos nosotros, cambia el modelo mental, la realidad que el cerebro nos va a traer a nuestra vida va a ser acorde a un modelo expansivo, caritativo, amoroso, abundante, para poder vivir en aquel espacio de nuestra burbuja holocuántica digno de nuestro ser. Así que los invitamos a todos a conocer el potencial infinito de este cerebro holográfico para transformar nuestra realidad donde nuestros sueños pueden ser posibles. Gracias. Namaste.